Bienvenidos a este estudio bíblico que ofrecemos cada sábado en este canal de Radio Solidaria. Aunque lo emitimos un sábado, tú en cualquier momento del día, en cualquier momento del año, lo puedes escuchar. Te lo presentamos un sábado, pero a lo mejor tú escuchas esta reflexión un domingo, o un lunes, o un viernes. Esa es la esencia de este canal de YouTube de Radio Solidaria y de otros canales. Esta es la esencia de los podcasts. Las emitimos en un día en directo, pero tú en cualquier momento puedes acceder a ellas. La reflexión también la puedes encontrar en iVoox, en Spotify, a través de Radio Solidaria. La reflexión te la podemos compartir a través de WhatsApp o a través de Telegram. La semana pasada hemos hablado de Jacob y Esaú. Hemos hablado de la esposa de Isaac, hemos hablado de la muerte de Sara, del nacimiento de Isaac, hemos hablado de Sodoma y Gomorra, hemos hablado del nacimiento de Ismael, hemos hablado de la promesa de un hijo, el llamado de Abraham, la torre de Babel, el diluvio universal, hemos hablado de Caín y Abel, hemos hablado de la creación del mundo. Y hoy os vamos a hablar de una pareja. Hoy os vamos a hablar de dos personajes. Pero involucraremos también en esta historia a otros dos más. En total 4. Pero la referencia de la historia va a ser Jacob y Raquel. Esta reflexión parte de la convicción que las personas que tratan de llenar sus vacíos e inseguridades profundos en su vida, depositando toda su confianza y esfuerzos en la búsqueda de ese verdadero amor, solo encuentran desilusión. ¿Te ha sucedido a ti esto alguna vez? A más de uno seguro que sí. Aquellas personas creen que toda su vida gira en torno a la esperanza de tener a esa persona perfecta, esa media naranja, ese él o ella que hará su vida perfecta y completa. Respondiendo a ese engaño, observamos una historia de la vida de Jacob. En primer lugar, vamos a examinar la pregunta: ¿qué hay detrás de ese verdadero amor? En segundo lugar, en esta reflexión vamos a tratar la desilusión que generalmente acompaña esa búsqueda de amor verdadero, y en tercer lugar, se expone el único algo que verdaderamente satisface la necesidad del corazón humano de ser aceptado y amado. Tenemos a Jacob, tenemos a Raquel, tenemos a Lea y tenemos al padre de estas dos mujeres. Génesis capítulo 29, versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob: ¿por ser mi sobrino me has de servir de balde? Declárame cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. Versículo 18. Y Jacob, que se había enamorado de Raquel, dijo: yo trabajaré para ti 7 años por Raquel tu hija menor. Labán respondió: mejor es que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Así trabajó Jacob por Raquel 7 años, los cuales le parecieron como unos pocos días, porque la amaba. Este versículo es increíble. Seguramente para ti y para mí 7 años se nos hace eterno. ¿Tú te imaginas que le pides la mano a una mujer y el padre dice: vale, yo te la voy a dar, pero vas a trabajar para mí 7 años? Jacob acepta y el versículo dice que a Jacob esos 7 años le parecieron como unos pocos días porque la amaba. Le dio igual esperar con tal de tener ese amor. Entonces Jacob dijo a Labán: entrégame a mi mujer para que conviva con ella, porque mi plazo se ha cumplido. Entonces Labán reunió a todos los hombres de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que en la noche tomó a su hija Lea y se la trajo, y él se unió a ella. Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva, y al llegar la mañana, he aquí que era Lea. Entonces él dijo a Labán: ¿por qué me has hecho esto? ¿No he trabajado para ti por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado?
Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar a darle la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y después se te dará también la otra por el trabajo que harás para mí durante otros 7 años. Labán le dio el cambiazo. En vez de avisarle desde un principio, decirle: no, aquí la costumbre es que primero está la mayor, y luego la menor. No. Le dice esto ya cuando pasaron los 7 años y cuando Jacob estaba esperando a Raquel. Otros 7 años más Jacob tuvo que esperar por Raquel. Y Jacob lo hizo así, versículo 28. Y después de cumplir esa semana, Labán le dio también a su hija Raquel por mujer. La historia continúa hasta el versículo 35. Habla ya después de los hijos que tuvo Raquel, los hijos que tuvo Lea, los hijos que tuvo Zilpa y Bilha, que también fueron mujeres de Jacob. En el capítulo 27 de Génesis, Jacob engaña a su padre haciéndose pasar por su hermano mayor, y su objetivo era recibir la bendición del primogénito. El primogénito tenía una bendición especial por ser el que abría la matriz de la mujer, pero tal bendición implicaba algo más. Era una fuerza vital, una bendición del mismo Dios sobre la persona receptora, una prenda de fecundidad, una promesa de descendencia, de herencia de la tierra. Es entendible por qué Jacob deseara con todas sus fuerzas conseguir esa bendición. Sin embargo, aunque consigue la bendición, como hemos visto la semana pasada, también logra que su hermano mayor Esaú jure por su vida que lo iba a matar, y que en medio de su molestia esté completamente decidido a hacerlo. Y Jacob, en medio de la angustia, huye y corre para salvar su vida, pero toda su seguridad se le viene al suelo, se le derrumba. Al abuelo de Jacob, Abraham, Dios se le había aparecido y le había dicho: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 2. Por la narrativa bíblica se sabe que de la descendencia de Abraham vendría el Mesías, quien confrontaría el pecado y la muerte. Y esto significaba que con cada generación que vendría, un hijo sería el portador de esa semilla. Un hijo a quien Dios bendeciría, con quien Dios caminaría y quien pasaría la fe a la siguiente generación. En los capítulos 25 y 26 de Génesis vemos que Jacob es el segundo en esa generación. Jacob es el menor de 2 hermanos varones y Esaú es el mayor. Pero Dios, a través de una profecía, había dicho que el mayor serviría al menor. Génesis capítulo 25, verso 23. Jacob era el escogido, pero su padre Isaac había amado más a su hermano Esaú. Por esta razón Jacob creció siendo segundo. Creció rechazado, no aceptado, en cierta forma resentido. Y adicionalmente en el capítulo 28 Jacob tiene un encuentro con Dios e inicia una relación de pacto con él. Pero a pesar de haber visto ángeles, a pesar de quedar asombrado por estar en la casa de Dios, la puerta del cielo, como dice el versículo 17, Génesis capítulo 28, a pesar de iniciar una relación directa con Dios, nada de esto remedió el vacío profundo de su vida. Y aquí se aprende que los vacíos profundos y los problemas íntimos de imagen personal, por lo general, no son remediados en un primer encuentro con Dios. Jacob viene de una familia disfuncional donde se favorece a un hijo sobre el otro, donde los intereses personales de los padres y el favoritismo producen crisis y desarraigo. La madre de Jacob le prefiere a él, pero Isaac, el padre, prefiere a Esaú. Conflicto entre Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. A lo largo de la historia de Jacob se puede ver que las personas con vacíos profundos en su vida, con inseguridades, buscan llenarlos con ese amor. Buscan llenarlos, entre comillas, con un amor verdadero. Toda su vida gira en torno a la esperanza que viene a través de hallar a esa persona perfecta, esa media naranja, ese él o ese ella quien va a hacer su vida perfecta y completa. Cada persona en cada circunstancia debe examinar su corazón y ver su estado. Se debe preguntar si hay algo o alguien en el cual está poniendo toda la esperanza.
Se debe saber que simplemente esto no va a solucionar el problema de raíz, por el contrario, lo hace más profundo, más real. Y este es un principio que tenemos que tener en cuenta. Es decir, la raíz del problema que se trata de ocultar en la búsqueda del amor verdadero, lo vemos en esta historia de Jacob, Raquel, Lea y Labán. ¿Qué hay detrás de ese amor verdadero? Los versículos que hemos leído nos hablan de que Labán le hace a Jacob una pregunta. Dime cuánto quieres pagar. Versículo 15. Se ve a un Jacob errante. Vemos a un Jacob sin familia, sin heredad, sin dinero. Vemos a un Jacob que corre y llega donde viven los familiares de su madre. Él sabe que no volverá a ver la única persona que él sabe que lo ama y que lo prefiere por encima de todas las demás personas. Ahora está con su tío Labán y este le ofrece un negocio. Si se pudiera leer los pensamientos de Labán sería algo así. Ya que estás aquí, no debes trabajar en vano. Vamos a negociar tu contrato. En la negociación que Jacob hace con su tío se hace manifiesta la profundidad del vacío en su vida, el quebranto de su corazón y cómo está tratando de llenar dichos vacíos en su vida. Vemos cómo está trabajando la tristeza y está llenando lo vacío de su ser. ¿Cuál fue la oferta de Jacob? Me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Versículo 16. Es decir, Jacob dice, hay algo que deseo más que el dinero. Me da igual el trabajo, deseo intensamente a tu hija. Y esta respuesta plantea inmediatamente 2 asuntos importantes. El primero, versículo 17. Se observa que Raquel tenía una bella figura y un hermoso semblante. En otras palabras, físicamente Raquel era atractiva, tenía un cuerpo envidiable, tenía seguramente medidas perfectas y además tenía una hermosa cara. Atraía, era llamativa. Segundo, vemos que Jacob está profundamente enamorado de ella, como se dice coloquialmente, está prendado por ella. Otros dicen está tragado de ella. Pero ¿cómo sabemos que está profundamente enamorado? Por medio de la arqueología y la historia se puede conocer que aproximadamente 30 a 40 siclos era el precio normal que se debía pagar a la familia por una doncella para unirse a ella. Y según la costumbre, la mitad de un siclo era el pago promedio por mes de trabajo. Entonces, ¿cuál era la oferta de Jacob? Él no está negociando. Él está ofreciendo una extraordinaria suma de dinero por Raquel. Está tan enamorado que no pudo pensar claramente. Es tanto el amor que siente Jacob hacia Raquel que los 7 años pasaron como nada. Y a renglón seguido, en el versículo 21, se ve aún más lo perdidamente enamorado que está Jacob de Raquel. Entrégame mi mujer para que conviva con ella porque mi plazo se ha cumplido. En otras palabras, lo que Jacob le dice a su suegro es, he cumplido el tiempo. Dame mi mujer para acostarme con ella. Eso es lo que significa este pasaje. Dame a la mujer por la cual he estado trabajando 7 años. Mi tiempo se ha cumplido. Dame mi mujer que quiero, aunque suene fuerte, tener sexo con ella. En muchos pasajes dice que Jacob se llegó a ella, ¿verdad? En otros pasajes dicen que tal persona se llegó a ella, es decir, tuvo relaciones con esa mujer. Raquel era, entre comillas, la obsesión de Jacob, tanto emocional como físicamente. Él haría cualquier cosa por ella, hasta pagar un precio tan exagerado. La actitud de Jacob nos deja ver su condición emocional. Si conociéramos la mente de Jacob, sería algo así. Todo me ha salido mal en la vida. Mi padre nunca me ha amado. Aquí estoy lejos de casa, sin un peso, sin un dólar, sin un euro. Pero tengo a Raquel. Ella es mi esperanza, es la mujer más hermosa de todo el territorio. Si la tengo a ella, si ella es mi mujer, finalmente algo me saldrá bien en la vida. Hoy en día nuestra sociedad moderna está poniendo las mismas expectativas que Jacob. Esas expectativas que él tenía al encontrar a Raquel.
invita a encontrar la felicidad, algo o alguien que finalmente dé sentido y valora la existencia. Hoy en día vemos a personas que buscan darle sentido a la vida. Se necesita saber que la vida tiene valor y una razón especial para luchar. Se está buscando a aquella que le dé sentido a lo que no se ha podido llenar tras años y a través de muchas malas experiencias. El fracaso del amor romántico como solución a los problemas humanos constituye una gran parte de la frustración del hombre moderno. No hay relación humana alguna que pueda llevar la carga de la divinidad. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos cuando elevamos nuestra pareja amorosa a esa posición? Nos queremos liberar de nuestros defectos, de nuestros sentimientos de no ser nadie. Queremos ser justificados, saber que no hemos existido en vano. Queremos nuestra ayuda idónea. Queremos redención. No nos hace falta decir que una compañía humana no nos puede dar nada de esto. Para Jacob, sí era. Había alguien que realmente lo podía llenar. Era por medio del amor, el amor verdadero, es decir, Raquel. Solo Raquel podría darle sentido y llenar el vacío que tenía en su vida. Eso es lo que hay detrás de la búsqueda del amor verdadero. Ese sentido de vacío profundo, de descontento que no se logra llenar teniendo lo que tanto se anhela. Ya se ha visto qué es lo que hay detrás de ese vacío profundo. Ahora vemos el resultado que se obtiene cuando el ser humano consigue lo que cree que le llenará y le dará la plena felicidad, pero que solo va a generar mucha desilusión. Y eso es lo que le pasó a Jacob. Trabajó 7 años por Raquel y de repente el padre de Raquel le da el cambiazo. Le da a la hija mayor. Viene la desilusión. Para poder ver la desilusión que trae la búsqueda de amor, se debe analizar la trampa de Labán. Es curioso porque Jacob estuvo toda su vida engañando, mintiendo, y ahora le están pagando con la misma moneda. Primero observamos la trampa del tío Labán. Y es necesario resaltar que el nombre Jacob significa engañador, estafador, usurpador, pero curiosamente el tío Labán no se quedaba atrás. Jacob encontró su tocayo en la misma familia. Un estafador igual a él, alguien que analiza y piensa antes de actuar. Yo trabajaré 7 años por Raquel. Y la mente de Labán empieza a trabajar y a maquinar un plan singular. Él piensa, aquí está un hombre que es vulnerable, aquí está un hombre que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y a continuación se observa con mayor detenimiento, versículos 18 y 19, yo trabajaré para ti 7 años por Raquel, tu hija menor. Eso es lo que propone Jacob. ¿Y qué le responde Labán? Está bien. Estoy de acuerdo con tu propuesta. Pero es que Labán dice, mejor es que te la dé a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Se nota que Labán no responde afirmativamente. Labán nunca dice sí. Que eso es lo que Jacob deseaba escuchar. Sin embargo, interpreta que su tío le responde con un rotundo sí. Sí, te voy a dar a mi hija Raquel, la que tanto deseas. Y Jacob trabaja 7 años y como estaba tan enamorado el tiempo pasó muy rápido y llegó el día de la boda. Cuando uno estudia la cultura judía y cuando estudia más o menos la celebración de las bodas, pues implicaba fiesta, mucha comida, mucha bebida. Y según la costumbre, la novia estaba ataviada y cubierta de pies a cabeza. Su rostro estaba cubierto y después de muchas horas de trago y celebración los novios iban a la tienda del esposo. Sin luz eléctrica. Ellos dos, Jacob y Raquel. El anhelo más profundo del corazón de Jacob se había hecho realidad, pero en la mañana siguiente Jacob descubre que es Lea la que está en su lado. Descubre que la hermana mayor de Raquel es con la que se acostó la noche anterior. Y Jacob corre a donde está Labán y le dice, ¿qué has hecho? Me has engañado.
¿Y cómo responde Labán? Versículo 26. No se acostumbra en nuestro lugar dar la menor antes que la mayor. Esta es una razón lógica, pero sigue siendo un engaño por parte de Labán. ¿Por qué Jacob no siguió discutiendo y expresando su descontento ante el engaño que había hecho Labán? Porque él no le dijo, usted sabía por quién estaba trabajando por Raquel, no por Lea. Se la devolveré, no la quiero conmigo. No vemos o no se observa tal reacción en el texto bíblico. Obviamente Jacob estaba molesto, pero frente a la respuesta de Labán, Jacob simplemente no responde. ¿Por qué no lo hace? Por la respuesta de Labán. Por esa respuesta, que en otras palabras le dice, aquí en estas tierras no es costumbre favorecer o privilegiar al menor antes que al mayor. Así que me imagino que en ese momento Jacob recordó el engaño que le hizo a su hermano mayor. Yo me imagino a un Jacob que se paraliza y recuerda algo. La palabra engañar que Jacob usa para hacer el reclamo a su tío fue la misma palabra que su padre Isaac usó cuando Jacob lo engañó suplantando a su hermano Esaú. Jacob reconoce que Labán le está haciendo lo mismo que él le había hecho a su padre. De la misma manera que Jacob trató de tocar en la oscuridad a alguien que pensaba que era y no lo era, asimismo, Isaac, su padre, en la oscuridad de su ceguera, estiró su mano para tocar a alguien que él pensaba que era, pero no lo era. Es más, Jacob pudo haberlo reclamado a Lea por ser cómplice de este engaño. Podría haber dicho, ¿pero qué haces tú aquí? ¿Por qué en la noche cuando yo llamé a Raquel tú respondiste? Ella probablemente le podría haber respondido. ¿Por qué cuando tu padre llamó a Saúl en la oscuridad tú le respondiste? Ahora Jacob sabía en carne propia lo que significaba ser engañado. Jacob había sido explotado, lo que significaba ser mentido. Y Jacob no tiene nada más que decir. Por eso se calla, guarda silencio. Ahora tiene a Lea y tenemos su drama. La realidad es que Jacob está casado con Lea, pero ¿qué sabemos sobre Lea? Versículo 17 del capítulo 29. Dice que los ojos de Lea eran tiernos. Y obviamente el narrador, Moisés, que está narrando la historia, está diciendo es que Raquel era completamente hermosa, pero Lea no tenía la misma suerte. Ella era buena gente, era buena persona. Lea creció a la sombra de su hermana Raquel, y allí se puede comprender un poco la razón por la que Labán planeó lo que planeó. La única forma en que alguien se pudiese llevar a unir con su hija Lea era engañándolo para que lo hiciera. Y de otra forma la tendría toda su vida con él. Podemos decir que Lea es el patito feo que nadie quiere, mientras Raquel es la modelo, es la reina que todos deseaban. Lea es quien ha sido rechazada, aquella en quien nadie se fijaba, la que ha sido dejada a un lado por años. Y evidentemente la media naranja de Jacob no era Raquel, era la ignorada Lea. En los siguientes versículos del 31 al 34 se observa lo que Lea hace queriendo ganar el afecto y la aceptación de su esposo. Es evidente que la realidad de Lea es muy parecida a la realidad de Jacob. Por muchos años Lea había tratado de llenar el vacío de su corazón al igual que su esposo Jacob. Lea pensó que dándole hijos a Jacob él la amaría tal y como lo hacía con su hermana Raquel. Por esto, cada vez que Lea tenía un hijo escogía un nombre hebreo que se expresaba su deseo de aceptación por parte de su esposo Jacob. Y esto es lo curioso. El primer hijo, versículo 32, lo llamó Rubén. Pues dijo, porque el Señor ha visto mi aflicción, ciertamente ahora me amará mi marido. Ese es el significado de Rubén. Versículo 33, segundo hijo de Lea, Simeón, pues dijo, porque el Señor ha oído que yo era menospreciada, me ha dado también a este. Tercer hijo, versículo 34, lo llamó Leví, pues dijo, ahora esta vez mi marido se sentirá ligado a mí porque le he dado 3 hijos. Cada hijo que tenía Lea escogía un nombre en hebreo que expresaba su deseo de aceptación. Sin palabras se puede oír el dolor y la desilusión de esta mujer.
Y es evidente que Lea está tratando de llenar el vacío de su corazón de la misma manera como Jacob trataba de llenar sus propios vacíos. El rechazo de ser la segunda, de crecer bajo la sombra de su hermana, trajo consigo el anhelo en Lea de llenar el vacío de su corazón, obteniendo, a como diera lugar, el amor de un hombre, si solo este hombre la aceptase. Si ese hombre la aceptase, ella sería llena, ella sería plena. Si pudiese alcanzar el amor verdadero, encontraría la paz y el gozo para su vida. Solo entonces encontraría el sentido para vivir. Y finalmente Lea podría ser importante para alguien. Sería visible, sería superior a su hermana. Pero para esto ella tenía que alcanzar el amor de su vida. Y la realidad es que Lea vive un infierno. Era mejor si no estuviera casada porque la persona en la cual ella coloca todas sus esperanzas de redención estaban en los brazos de la mujer con quien ella había crecido y quien se había convertido en su mayor rival, su propia hermana. Si tú analizas la narrativa bíblica, presenta historias de personas reales, deshechas, con quebrantamientos profundos, en quienes, en medio de su dolor y quebranto, Dios obra. Hemos visto hace unas semanas atrás el ejemplo de Agar e Ismael. En medio de su desenfreno, Dios actúa. Como lo afirma un dicho popular, Dios escribe derecho en renglones torcidos. La vida de Jacob demuestra que esta es la realidad bíblica y es también un escáner del estado de la sociedad actual. Hay dos lecciones importantes que se pueden aprender en este punto de la historia. La primera, que cuando Jacob se despierta en la mañana se da cuenta que es Lea la que está con él. Y Jacob va a la cama pensando que finalmente tenía a Raquel, que finalmente tenía la persona que llenaría sus vacíos profundos, pero que cuando despierta se da cuenta que la realidad es que la que está a su lado es Lea. Es necesario ver qué representa Lea y qué implicaciones trae su presencia en medio de esta historia. Lea representa cada vez que se inicia una relación, cada vez que se inicia un nuevo plan, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto y se cree que con esto finalmente la vida va a ser perfecta, definitivamente se alcanzará la felicidad y se estará completo para siempre. Eso es lo que podemos pensar, pero es urgente reconocer que en la mañana Lea estará siempre allí, aunque en la noche se crea que es la grata compañía de Raquel. Está claro que se puede acostar con Raquel, pero inevitablemente Lea estará en el amanecer. Siempre va a ser así, como se tiene que aceptarlo, tiene que aceptar Jacob. Hay muchas cosas que el mundo promete darte, pero sabemos al final del día que no lo cumplirá. Un viaje, un título, una relación, no podrá darte lo que ellos prometen. Siempre se terminará con vacíos y deseos de más. En la mañana Lea estará allí. Siempre que se ponga la esperanza en algo o alguien para llenar los vacíos profundos del ser humano, se va a despertar triste y desilusionado. Hasta que se entienda qué es lo que verdaderamente se necesita. Absolutamente nada ni nadie en este mundo podrá llenar los vacíos del corazón del ser humano, porque Lea siempre estará allí en la mañana. Entonces, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la solución? La respuesta se encuentra en la última sección, donde se observa lo que pasa con Lea y lo que sucede a través de ella. Mejor dicho, lo que Dios hace dentro de ella y a través de ella. Es evidente que para Lea, en el desarrollo de la historia, su esposo es su salvador, es el receptor de toda su atención, pero al final, en el versículo 35, se ve que Lea clama a Dios, y él le responde. Es allí donde finalmente ella encuentra algo que estaba buscando por mucho tiempo. Su cuarto hijo llega y ella lo llama Gracia, o mejor dicho, Judá, que significa gracia. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Versículo 35. Es curioso que el nombre de su esposo no aparece. Ni siquiera se menciona como sí se hace con los hijos anteriores. Ella decide que esta vez será diferente. Esta vez alabaré al Señor. Es decir, que ella tomó los deseos más profundos de su corazón, los quitó de su esposo y los colocó en el Señor. Jacob y su padre Labán le habían robado su corazón y su vida por años, pero en el momento que ella cambia sus prioridades y coloca a Dios allí, su vida cambia para siempre. Al igual que Lea, un tiempo más adelante, también la vida de Jacob
cambió radicalmente cuando se encontró cara a cara con Dios y recibió la bendición y la aceptación que tanto había buscado durante su vida. Génesis capítulo 32, verso 22. Fue solo cuando su nombre fue cambiado y llegó a ser otro hombre y cambió toda su vida. En el encuentro que tiene con Dios, en la intercesión, Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Su nombre Jacob, que significa engañador, usurpador, ahora es transformado por Israel, que significa el que lucha con Dios, el intercesor. Jacob reconoció que estaba delante de alguien superior a él y suplica su bendición. A través de toda su vida, Jacob había luchado para obtener la bendición de Abraham. Era con este propósito que había comprado la primogenitura a Esaú. Con esta misma intención había también engañado a su padre Isaac. Todo eso para recibir la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Y cuando Jacob recibe el nombre nuevo, sabe que Dios le ha concedido su petición. Hay un cambio en la vida de Jacob. Como resultado de este encuentro con Dios, Jacob queda cojeando permanentemente de su cadera. Es decir, Dios lleva a que Jacob reconozca que después de un encuentro con él no puede seguir caminando en su propia fuerza. Dios toca su fuerza, su vigor, su autosuficiencia, y de esto se puede concluir varias cosas. De un hombre fuerte Dios lo cambia a un hombre débil. De un hombre hábil y capaz Dios lo cambia en un incapacitado. Ningún ejército del antiguo Medio Oriente aceptaría ya a Jacob, ya no servía para la guerra. Dios lo ha tocado en su fuerza varonil. Podríamos decir que Jacob para muchos ha pasado a ser un don nadie. Si conoces la historia de Jacob, sabes que eso no es así. Quizás para el hombre, Jacob ya no era nadie. Cojo, con varias mujeres, con muchos hijos, pero para Dios era una persona importante. Es la historia de Jacob, Labán, Raquel y especialmente Lea. Hoy tenía pensado hablar sobre Raquel y Jacob, pero al final la historia nos ha llevado por otro camino diferente. Hemos hecho reflexiones sobre Lea, pero había que hablar más sobre ella. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de la historia de Jacob y Lea? Próximamente hablaremos de la historia de Jacob y Raquel, porque es una historia preciosa. Pero hoy quería mencionar a Lea, esta mujer desechada, esta mujer que era la mayor de Labán, la hija mayor, pero que no encontró al hombre de su vida. Todos los hombres la desechaban. Hasta que su padre tuvo que engañar a Jacob y ella participó de ese engaño para tener descendencia, para tener a un hombre en su vida. Una historia dura, pero que al final de Lea viene Judá, el león de la tribu de Judá. Dios es bueno y Dios hace las cosas como Él quiere, porque siempre van a ser de bendición y van a ser de bien para nuestra vida.